Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga una vez más. Es un gozo y contento de poder llegar una vez más aquí en la casa de papá en esta hermosa tarde de sábado. Y que juntos hemos gozado cantando a Dios. Juntos hemos gozado clamando al Señor también. Ahora es tiempo en que Él nos va a hablar. Saludando siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dios le bendiga al hermano Santos que estuvo dirigiendo este servicio. Dios le bendiga también la hermana Vitalina que trajo la cadena de coro. Le animamos a cada uno de ellos para que sigan adelante. Gloria a Dios. Y el pueblo que está presente, que es usted, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Los que no pudieron llegar, los que están de viaje, también los bendecimos donde quiera que se encuentren. Vaya conmigo en la lectura, ya que el tiempo nos está yendo luego. Póngase de pie por reverencia a la palabra y vaya conmigo en la lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el versículo 21, vamos a leer al 21 y llegar al 23. Amén. Gloria a Dios. La palabra dice así, siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La iglesia dice, Amén. no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Amado Dios, gracias. Gracias, Padre, te doy, Dios, en esta hermosa tarde, porque una vez más nos has dado este privilegio de poder llegar aquí en tu casa de oración para venir a adorarte, Padre, para venir a glorificar tu nombre, Señor, y para venir también a escuchar tu palabra. Te pido, Dios mío, en este momento, añade bendiciones al mensaje en esta tarde, Señor. Prepara, Dios mío, los corazones de cada uno de nosotros que estamos presentes, papá. Háblanos, Dios mío, conforme a tu voluntad, Señor, que sea tu Santo Espíritu sobre de mí, Padre, en esta tarde, Señor, y sobre la vida de cada uno de tus hijos que están presentes, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, toma la autoridad, Señor, para reprender, Dios mío, todo principado, todas potestades del aire, Señor. Limpia el aire que estamos respirando en este lugar. Limpia, Padre, las cuatro esquinas, papá. De aquí de tu casa de oración, Señor, háblanos conforme a tu voluntad, Padre. Ministra en nuestra vida conforme a tu Santo Espíritu, porque la honra, la gloria va a ser para ti, mi amado eterno. Gracias. Damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse un momento, amada iglesia, ya que el mensaje dice aquí, amada iglesia, si nos ponemos nosotros a pensar, que el Señor dice aquí en su bendita palabra, el Señor dice aquí, oiga, todo el deber de nosotros que estamos presentes en esta hermosa tarde es de cuidar a cada día cómo estamos caminando delante de Dios. Amén. El deber de todo cristiano es de poner mucho cuidado de cada paso que dan. Porque no basta de cantarle a Dios, no basta de predicar la bendita palabra de Dios. Oiga lo que dice aquí, por eso dice, cuidado. Dice, todos los que dicen que yo soy su Señor
y dueño, dice. No todo. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de los cielos. No todos. Y Dios aquí, amada iglesia, está hablando a los conocedores de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Él está hablando aquí a todos los que predicamos la palabra, los que profetizamos la palabra. Eso nos habla. Por eso hay que tener cuidado cómo estamos viviendo delante del Señor. Porque si dice Dios aquí en su bendita palabra es porque sabe el fin de los tiempos, porque Él es el que tiene el control de todo. Es que lastimosamente, amada congregación, que todo ser humano cuando viene a los pies de Dios, empieza a servir a Dios. Empieza a buscar con todo el corazón. Pero a pasar del tiempo, el ser humano, en vez de buscar más a Dios, se aleja del Señor. En vez de profundizar más la palabra de Dios, se aleja de la lectura. No todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí la nueva versión. No todos los que me dicen que yo soy su Señor, entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente, dice aquí. Antes de que nada deben obedecer primeramente los mandamientos de mi Padre. Para que me digan Señor, Señor, dice el Dios, tienen que obedecer mis mandamientos. Tienes que obedecer los mandamientos de mi Padre, dice Jesús aquí. Y esa es una ley que Él ha dejado para nosotros. Es un mandamiento que debemos de poner por obra. Los mandamientos de Dios. Porque todo aquel que diga Señor, Señor a Dios, pero si no pone por obra los mandamientos de Dios, dice que no es nada. Por eso en aquellos días, amada iglesia, lo importante aquí no es cómo empezamos el evangelio. Lo importante es cómo vamos a terminar el evangelio. Amén. Al empezar es fácil. Al terminar es lo difícil. Porque solamente, dice la bendita palabra, que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. El tiempo que nosotros estamos en el evangelio, los días pasan, las semanas pasan, meses que pasan, años también, pero estamos mejorando, empeorando. ¿Estamos mejorando nuestra relación con el Señor o estamos empeorando? Debemos de mejorar más a cada día porque Él dice que muy pronto viene. Si Él muy pronto viene, debemos de tener cuidado más todavía de no alejarnos de Dios, sino que acercarnos más a Él. Que nuestra confianza está en Él más todavía. Porque podemos hacer muchas cosas, pero si no guardamos los mandamientos de Dios, si no obedecemos a la palabra de Dios, dice que nada somos. Amada iglesia, lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros es que primeramente quiere que nosotros seamos obedientes. Obediente a la palabra de Él. Obediente a Él. Porque podemos hacer cualquier sacrificio. Sacrificio de venir a la iglesia. Sacrificio de cantar. Sacrificio de predicar la palabra. Todo podemos hacer el sacrificio. Pero si no somos obedientes, de nada va a servir. Amén. Dios no nos va a dar la vida eterna ni la salvación por el sacrificio, sino que por la obediencia. Si nosotros obedecemos a Él y obedecemos la palabra de Dios, Él también
va a escuchar las oraciones que nosotros le hacemos. Si nosotros le obedecemos a Él, Él también nosotros va a escuchar las oraciones de nosotros también. Por eso no todos los que me llaman Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente, dice, que me diga Señor, Señor. Eso no es suficiente. Antes que nada deben de obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. Vaya conmigo Romanos 12:1. Después regresamos aquí. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprendéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué dice Pablo aquí en los Romanos? Así que, hermanos, les decía al principio, Dios está hablando aquí a los conocedores de la palabra, a los que profetizamos la palabra. Y es lo que dice Pablo aquí también. Así que, hermanos, dice, los ruego, dice Pablo, los suplico, mis amados hermanos, por la misericordia de Dios, dice, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué dice Pablo? Que, miren, mis hermanos, presentemos vuestro cuerpo como sacrificio santo, agradable a Dios. Tenemos que tomar en cuenta que Dios también hizo un sacrificio grande por la vida de cada uno, muriéndose en la cruz del Calvario. Que Él solamente lo pudo hacer. Y si Él lo hizo, nosotros, ¿qué podemos hacer para poder heredar la vida eterna? Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que meditar la palabra en qué verdaderamente quiere el Señor que hagamos, para que nosotros seamos herederos del reino celestial. Por eso Pablo dice aquí, así que, mis hermanos, dice, os ruego que por la misericordia de Dios, dice, por la misericordia que Él ha hecho por su vida y que ha hecho por su vida, dice Pablo, que presenten, dice, vuestro cuerpo, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, delante de Dios. Este cuerpo que tenemos, amada iglesia, en que nosotros vivimos, tenemos que ofrecerlo a Dios. Tenemos que darle a Dios, mientras que ahora que estamos vivos. Miren, no sé cuánto tiempo usted estuvo en el mundo. Estuvo sirviendo al mundo con su cuerpo. Estuvo sirviendo al mundo con todo. Ahora que lo vienen los pies de Dios, tiene que hacer mejor todavía sirviendo a Dios con todo. Cuando estábamos en el mundo, hacíamos todo para el mundo. Ahora que estamos a los pies de Dios, también que tenemos que tener y hacer las mejores cosas para Él, ya que Él es un sacrificio grande para nuestra vida. Dice Pablo, que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no se conformen a este siglo. ¿Qué es lo que trae este siglo? Trae muchas cosas. ¿Qué es lo que tiene este siglo? Trae las cosas del mundo.
No os conforméis de este siglo, sino transformados por medio de la renovación. Tenemos que ser transformados. ¿Y cómo va a ser la transformación? Por medio de la bendita palabra de Dios. Tenemos que escudriñar más la palabra para que sepamos cuál es la voluntad del Señor para con nosotros. Si nosotros ya le estamos sirviendo a Dios, ya es su voluntad de Él que va a ser en nuestra vida. Ya no va a ser nuestra voluntad. Por eso dice Pablo, dice, no os conforméis, dice, a este siglo, sino que cambien, transformen su vida por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya no van a hacer ustedes lo mismo, dice Pablo. Tienen que hacer un cambio, tienen que hacer una renovación en su vida. Ahora que ya son hijos de Dios, tienen que presentar este cuerpo, sacrificio santo, agradable delante de Dios. Tienen que presentar ese cuerpo. Porque este cuerpo, dice la Biblia, que es templo y morada del Espíritu Santo. Si es templo y morada del Espíritu Santo, tenemos que presentar delante de Dios como Él le agrada. No debemos de conformarnos de la transformación de este mundo. Estamos viendo de este mundo que todo está cambiando. Dice el Señor en su palabra que el mundo cambia sus deseos, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esa es la misma palabra que estuvo predicando Dios años atrás. Es la misma palabra que predicaron los apóstoles, los discípulos del Señor. Y es la misma palabra que estamos predicando hoy en día. La palabra no ha cambiado para nada. El hombre es el que cambia, el mundo es el que cambia. Pero nosotros con el mundo no debemos de cambiar. Por eso dice Pablo, mira, mis hermanos, no se conformen, dice, a este siglo. Porque el que trae este mundo es puro engaño, pura mentira. No se dejan engañar por el mundo, sino que ustedes sean transformados, dice. ¿Por qué? Por la renovación de nuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para usted y para mí es para que nosotros seamos diferentes ahora que hemos venido a los pies de Dios. Gloria a Dios. La voluntad de Dios para ti y para mí es que nosotros obedezcamos a Él. La voluntad de Dios ahora es que lo obedezcamos a Él. Que presentemos nuestro cuerpo como cuerpo sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Que no debemos de conformar, dice, a este siglo. Por eso habla aquí en el Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que solamente el que hace la voluntad de mi Dios, de mi Padre, dice Jesús. Aquí en el 7 de Mateo, versículo 22. Cuando llegue, dice, el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje que a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros, dice el Señor. Cuando llegue ese día, dice, ¿cuál día? El fin del mundo. Y Dios dice, juzgará a todo el mundo. Va a llegar el día, amada iglesia. Va a llegar ese momento en que todos, dice la palabra, que seremos juzgados. Va a llegar ese tiempo en que todos nosotros que estamos aquí presentes, todos los que congregamos en esta iglesia, y toda la iglesia del Señor en todo el mundo entero, y toda la gente también, que no quisieron aceptar a Dios en su corazón como su único y verdadero Salvador. Todo, nadie
Nadie va a ir sin entregar cuenta delante de Dios. Gloria a Dios. Cuando llegue ese día, dice que Dios juzgará a todo el mundo, a todo. Muchos, dice, me dirán, Señor y dueño nuestro, anunciamos de tu parte tu mensaje. Oiga, está hablando aquí como predicadores de la palabra. Lastimosamente, es lo que está pasando hoy en día. Cuando Pablo dijo a Timoteo, tenga cuidado desde que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros. Falsos predicadores de la palabra, tenga cuidado con ellos, dijo Pablo a Timoteo. Y es lo que se está viendo hoy en día, lastimosamente. Muchas personas, pastores, que se paran en el altar de Dios y ya no están predicando la palabra tal como es. Y Dios sabía que esos tiempos se iban a acontecer. Por eso dice su palabra aquí, cuando llegue ese día, Dios nos da la oportunidad para que nosotros recapacitemos. Dios nos da el tiempo, el día, para que nosotros nos pongamos a cuenta con Él si hemos salido de su camino. Para que nosotros nuevamente nos pongamos a cuenta con Él. Dios es misericordioso y amor. Nos da un tiempo para que nosotros nos arrepintamos si no hemos salido de los pies, de los caminos de Dios. Pero va a llegar un día, dice el Señor, cuando Él juzgará al mundo entero. Y allí dice la bendita palabra de Dios que muchos llegarán a decirle a Él, Señor y dueño, dice, de nosotros. Anunciamos tu mensaje, anunciamos tu palabra a otros. Hemos predicado tu palabra a otros. Ve que aquí no basta solamente de predicar la palabra de Dios. No basta solamente de cargar una Biblia en la mano. No basta solamente de congregar en una iglesia. Sino que tenemos que ser obedientes a Dios. Obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Es lo que pasa hoy en el día. Que ya no hay obediencia al Señor. Pero llegará ese día, dice el Señor. Cuando llegue ese día, dice que Dios juzgará al mundo. Muchos me dirán, Señor, dueño nuestro, anunciamos de parte tuya tu mensaje. Y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer muchos milagros. Mucha gente ha venido a los pies de Dios como pastores, ministros del Señor, y Dios los levanta, los usa grandemente. Pero cuando Dios empieza a usar y levantar a alguien, por eso dice la Biblia que tenemos que pasar por un proceso. Porque por medio de ese proceso nosotros seamos procesados, porque va a llegar un día que Dios va a bendecir. Va a bendecir a aquel que predique su palabra. Va a bendecir a todo aquel que anuncie su palabra. Gloria a Dios. Pero ¿qué va a pasar después? Esa persona, cuando Dios te empieza a usar grandemente, cuando Dios lo empieza a levantar grandemente, la persona se enaltece. La persona ya no da gracias a Dios. Por eso dice la Biblia. Y cuando Dios bendice a alguien, le da un ministerio a alguien, le da un don a alguien, le da. Y si la persona vuelve otra vez al mundo, o la persona se desvía de los caminos de Dios, ese don sigue ahí todavía. Dios no lo quita. Pero va a llegar ese día también que va a entregar cuentas delante de Dios. Amén. Por eso dice la bendita palabra, Señor, en tu nombre, dice, echamos fuera demonios. En tu nombre, dice, hicimos milagros. Estas personas que van a decir así son personas que Dios
los usó al principio, pero con el tiempo se desviaron de la palabra de Dios. Se fueron tras de otras doctrinas que no es la palabra de Dios. Llegará ese día, dice el Señor, que van a entregar cuenta delante de mí. Y yo los diré que yo no los voy a conocer. Yo no los conozco, dice el Señor. Voy a contar una historia. Vaya conmigo, Daniel. Daniel capítulo 4. ¿Se recuerda esta historia? Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 en el versículo 35. Gloria a Dios. Oye lo que dice el 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Oiga lo que dice la palabra aquí. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Por qué está hablando Nabucodonosor aquí? Porque él está diciendo esta palabra, que todos, dice, los habitantes de esta tierra son considerados como nada. Nabucodonosor, este hombre, porque Dios se ha ido con él. Nabucodonosor es un hombre rey de Babilonia, pero lastimosamente este hombre desobedeció a Dios. Es lo que pasa, iglesia. Por eso no todo lo que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que solamente el que hace mi voluntad, solamente el que oye mi voz, solamente el que practica mi palabra. Oiga la historia de este hombre. La historia de él, iglesia. Después de que Nabucodonosor estuvo con los animales, él siendo rey de Babilonia, una nación grande, que Dios lo levantó, Dios lo usó. Es lo que pasa con mucha gente. Cuando Dios lo levanta a alguien, cuando Dios lo enaltece a alguien, a veces siente el hombre como que ya es el poder, es de la persona ya, como que ya es de uno ya. Pero no es así, iglesia. Todo lo que nos da el Señor, de Él viene. Él nos da y Él también nos puede quitar cuando Él quiere. Gloria a Dios. Él es el que pone reyes y Él es el que quita reyes también. Aleluya. Oiga lo que dice este hombre Nabucodonosor. Él tenía un poder que Dios le había dado. Pero llegó un tiempo que se enalteció su corazón. La historia de este hombre es conmovedor, iglesia. Por eso dice aquí, él reconoce, dice que todos, dice, los habitantes de esta tierra son considerados como nada si no obedecen a Dios. Aleluya.
Y él dice, hace según. ¿Quién es él que está hablando? Nabucodonosor. Es Jesús, el Dios. Y él es el que hace según, dice, su voluntad. Si el Señor nos ha levantado, si el Señor te ha llamado porque ha sido su voluntad de Él. Pero no te quedes solamente en un solo lugar. Dios quiere que te levantes más. Aleluya. Dios te ha llamado para que tú trabajes para Él. Porque el que Dios llama, iglesia, Él lo llama y sabe los propósitos que tiene sobre tu vida. Amén. Por eso no te quedes ahí solamente sentado. Dios quiere usarte en estos tiempos en que estamos viviendo. Amén. Dice la palabra que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Son pocos los que quieren trabajar en el ministerio de Dios. Amén. Gloria a Dios. Son pocos los que quieren dedicar su vida en el trabajo espiritual de Dios. Porque muchos piensan que es difícil. Eso sí. Es difícil, pero no es nada imposible. Si Dios te ha llamado, Dios es el que te va a capacitar. Si Dios te ha llamado, ese es el Dios que va a estar delante de ti. Así como estuvo delante de Nabucodonosor, estuvo con él, Amén. lo guió, lo dijo qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer. Es lo que dice nosotros también. Por eso es muy importante ser guiado por Dios. Gloria a Dios. Oiga, porque lo que dice cuando Nabucodonosor reaccionó de lo que había hecho. Reaccionó cuando él fue a pasar un tiempo con los animales. Por eso aquí en el 35 dice, todos los habitantes de la tierra, dice, son considerados como nada. Y él hace, dice, el Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo. Él es el que tiene la autoridad sobre el ejército del cielo, los ángeles, los principados, los potestades. Él es el que tiene la autoridad sobre los cielos y sobre la tierra también. Gloria a Dios. Él es el que tiene la autoridad en todo lugar. El que tiene la autoridad sobre tu vida y sobre mi vida también. Por el Nabucodonosor, él reconoció, él es el que hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay, dice, quien lo detenga su mano y le diga qué hace. Aleluya. Amén. Si vamos aquí en el 34, ahí mismo, Daniel capítulo 4, versículo 34. Dice, mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aleluya. Santo es el Señor. Ahora yo, Nabucodonosor, dice aquí, glorifico y exalto y celebro al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia, y Él tiene el poder para humillar a los que caminan con arrogancia.
Amén. Aleluya. Aleluya. Él es el que tiene el poder. Es lo que está hablando aquí en Mateo 7:21. En aquel día, dice que muchos llegarán delante de Dios. Señor, profetizamos en tu nombre. Señor, predicamos en tu nombre. Señor, echamos fuera demonios en tu nombre. Y los diré, no los conozco. Qué triste sería, iglesia, escuchar esa palabra. Siendo uno confiado que va a recibir algo de parte de Dios. Y en vez de recibir algo, recibe esa palabra. No te conozco. Por eso debo estar seguro a cada uno de lo que estamos haciendo. Debemos estar seguros si verdaderamente nuestro nombre está escrito en los cielos. O ya está borrado ya. Debemos estar seguros si nuestro nombre está anotado ahí. Para que cuando llegue ese día, nuestro nombre está ahí. Porque muchos dicen, en ese día se llevarán una sorpresa. Que el nombre de ellos no va a aparecer ahí. ¿Y cómo vamos a estar seguros nosotros? Para que nuestro nombre esté escrito ahí en ese libro. Tenemos que vivir como dice Dios. Vivir para Él. Hacer la voluntad de Él. No la voluntad de nosotros. Aleluya. Si antes hacíamos las cosas de nuestra voluntad, todas las cosas no nos salían bien. Todas las cosas nos salían mal. Porque no le pidamos la guianza a Dios. No le pedimos la guianza a Dios. Pero ahora que ya conocemos a Dios, ya no se hace la voluntad de nosotros. Gloria a Dios. Sino que hace la voluntad de Dios. Amén. El mismo Jesús, Él tuvo su voluntad. Yo siempre he dicho eso. Él tuvo su voluntad cuando fue en la cruz del madero. Eso habla aquí en el Mateo 26:39. Señor, si es posible que pase a mí de esta cosa. Que pase, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Ahí nos damos cuenta que Dios también, nuestro amado Jesús, tuvo su voluntad. Pero le dijo a Dios que no se haga mi voluntad, sino que la tuya, Señor. Porque era la voluntad de Dios que Él viniera a dar la vida en la cruz del Calvario. Esa era la voluntad de Dios. Y se tenía que cumplir la voluntad de Dios sobre Jesús. Y es lo que pasa en nuestra vida también. Se tiene que cumplir la voluntad de Dios sobre tu vida y sobre mi vida también. ¿Cuál es la voluntad? Para que tú y yo seamos salvos. Para que heredamos también la vida eterna. Es la voluntad. Porque es la voluntad para que nuestro Jesucristo pagara ese sacrificio en aquella cruz del Calvario. Y eso ya fue pagado ya. Gloria a Dios. Oiga, por eso dice aquí, en el libro de Daniel, dice, todos los habitantes de la tierra, dice, son considerados como nada. Nosotros, si nosotros estamos fuera de las manos de Dios, no estamos en la voluntad de Dios, no somos nada. Porque el mismo rey Nabucodonosor, él reconoció, él siendo rey, tenía todo en su poder, tenía todo en su mano, pero él no. Se puso a pensar que todo lo que Dios le había dado, Dios le había dado, no él. Todo lo que Dios nos da por su misericordia. Y si Dios nos usa por su misericordia. Y Dios nos levanta por su misericordia. Aleluya. Todo le pertenece a Él, todo es de Él. Amén. Eso dice aquí, todos los habitantes de la tierra dice, son considerados como nada, dice. Y Él es el que hace su voluntad en los ejércitos del cielo, en la tierra y en todos los habitantes de la tierra. Y no hay quien lo detenga desde su mano y le diga qué hace. El rey Nabucodonosor, amada iglesia, Nabucodonosor. De las visiones que él tenía, los magos que mandó, que le interpretaran los sueños,
Pero no le interpretaba los sueños hasta Daniel. Bueno, el profeta Daniel le dijo la verdad a Nabucodonosor, pero él, con su rebeldía, no quiso escuchar. Es lo que pasa en el mundo entero hoy. Mucha gente a veces se rebelan contra el Señor. No quieren escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Quieren escuchar más la mentira Amén. que la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Primera de Pedro 3:17. Primera de Pedro 3:17. Oiga lo que dice aquí. ¿Alguien lo tiene que lo lee? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué es apóstol Pedro aquí? Porque mejor, dice, es que padezcas haciendo el bien. Amén. Es mejor que padezcas haciendo el bien. Amén. No importa lo que te pasa haciendo el bien. Dios tiene controlado. No importa, pasa persecución, haciendo el bien, sigue haciendo. Amén. Gloria a Dios. No importa, te maltraten haciendo el bien, sigue haciendo. Aleluya. Sigue haciendo, porque esa es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Hacer el bien es la voluntad de Dios. Amén. No importa lo que vaya a venir en nuestra vida. Sigamos haciendo el bien. Es lo que dice Pedro aquí. Porque dice, es mejor, dice, es que padezcáis haciendo el bien. Si es la voluntad de Dios, dice, así que lo quiere, que haciendo el mal. Porque hay dos cosas vienen. Estando bien delante de Dios, siempre vendrá persecución en nuestra vida, pero haciendo la voluntad de Dios. Pero sabemos que haciendo la voluntad de Dios y por medio de la persecución, tenemos el respaldo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero si haciendo el mal, viene el mal en nuestra vida, no tenemos a nadie. Aleluya. Por eso Pedro dice aquí, porque es mejor, dice, que padezcáis haciendo el bien. Si es la voluntad de Dios, así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor hagan el bien, dice Pedro. No hagan el mal, no importa. Si padezcan cualquier cosa haciendo el bien, siguen haciendo. No se detengan, dice Pedro. Porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Es la voluntad de Dios para tu vida, haciendo el bien, no el mal. Efesios 1:11. Dice el 11. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice aquí Pablo, en él, dice, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado. La herencia de Dios, amada congregación, para con nosotros. En él asimismo tuvimos la herencia, habiendo sido predestinado. Porque él dice, de la creación, predestinó a cada uno de nosotros. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
No todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que solamente el que hace la voluntad de Dios. No todo lo que me dice Señor, su Señor, dueño, entrará en el reino de los dioses. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben de obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Iglesia, vaya conmigo Juan, ahí termino. Primera de Juan 2:17. Primera Juan 2:17, 17 dice así. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios. Así que en usted está en hacer la voluntad de Dios. En su mano está. Yo no puedo obligar a nada lo que no puede hacer o lo que puede hacer. Eso está en usted. Su bendita palabra es: en el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, por la eternidad, dice el Señor. Así que es mejor, amada iglesia, mis amados hermanos, hacer la voluntad de Dios que hacer el mal. Mejor haciendo el bien todo el tiempo, aunque suframos haciendo el bien, hay que seguir haciendo el bien que haciendo el mal. Gloria a Dios. Y el mundo pasa y deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que si usted hace la voluntad de Dios, la palabra dice así que va a permanecer para siempre, por la eternidad. Y Dios le va a decir en aquel día: bienvenido hijo, bienvenida hija. En poco me serviste, en mucho te pondré, le va a decir el Señor. Es lo que nos gustaría escuchar en aquel día, iglesia. Pero no escuchar: no te conozco, qué triste sería. Pero sí, nos cuesta pedirle a Dios en esta noche para que nos ayude, porque solamente Él nos puede ayudar, iglesia. Pedimos las fuerzas al Señor. Porque Pablo dice que en los últimos tiempos muchos se quedarán en medio camino. Muchos se quedarán en el camino. Muchos se debilitarán. Pero hay un Dios que nos da la fuerza. Hay un Dios que nos levanta. Para Él no hay nada imposible. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar un momento. Si usted quiere oración, pasa aquí enfrente. Vamos a orar por su vida. Amado Dios, gracias. Gracias, Padre, te damos, Dios, por este mensaje. Gracias, poderoso Dios, te damos en esta hora de la tarde, bendito Dios. Espíritu Santo, estamos agradecidos, Dios, delante de ti, por este privilegio que tú nos has dado en esta tarde, Señor, de poder escuchar, Señor, tu palabra. Gracias te damos, Dios, en esta hora, ya que ha sido tu voluntad, Señor, que hemos podido llegar aquí en tu casa de oración. Ya que ha sido tu voluntad, Señor, de estar juntos con mis hermanos en esta tarde, Señor. Ya que ha sido tu voluntad, Padre, hemos podido escuchar tu palabra. Ya que ha sido tu voluntad, Señor, de adorarte en esta tarde, Padre. Gracias, Señor. Porque todas las cosas que pasan, Padre, toda es tu voluntad. Bendito Dios, te pedimos en esta hora, Señor, ya que hemos escuchado tu palabra, bendito Dios, que tu palabra, Padre, que hemos leído en Mateo 7:21, que en aquel día, dice, muchos se acercarán a ti, muchos te dirán en tu nombre, profetizamos en tu nombre, predicamos tu palabra en tu nombre, echamos fuera demonios. Muchos aquel día, dice
dice tu palabra, Señor. ¿Qué te dirán? Pero más tú no los conocerás, Señor. Solamente tú conoces, Padre, cómo estamos nosotros delante de ti. A ti, Padre, yo no te puedo engañar. Yo puedo engañar al hombre. Yo puedo engañar a tu pueblo, Señor. Pero a ti no te puedo engañar, Padre. Tú conoces mi vida. Tú conoces mis pensamientos. Tú conoces mi levantar. Tú conoces mi acostar. Tú conoces a cada paso que doy, Señor. Como verdaderamente estoy delante de ti, Señor. Tal vez en mi propia opinión, Padre, estoy bien. Tal vez en mi propio criterio, Señor, estoy bien. Pero tú, ¿qué dirás de mí, Señor? ¿Cómo estoy delante de ti, Padre? ¿Cómo estoy caminando delante de ti? ¿Cómo es mi cada paso que doy? Primeramente, Dios, te pido en esta hora de la tarde, Dios, misericordia, Señor, por este servidor que está delante de ti. Seas tú, Señor, tratando conmigo, Padre, porque yo no quisiera, Señor, en aquel día que tú me dirás, no te conozco. Yo no quisiera, Padre, escucharte aquel día, Señor, que tú me dirás, hacedor de maldad. Por eso, Padre, ahora que tengo vida, Señor, tengo esperanza, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdenos, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre. De la iglesia misionera Monte Sinaí, a cada uno de mis hermanos que han llegado en esta tarde, Señor. Yo oro por ellos, Señor, en esta hora. Yo clamo por ellos, Señor. Que toda oración, Padre, de cada uno, Señor, que llegue delante de ti, Padre. Que todo clamor, que toda súplica, bendito Dios, llegue delante de tu presencia, Señor. Padre, levanta, Señor, a cada uno de tu pueblo, tu iglesia, Señor. A cada uno, Padre, que nos congregamos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Ayúdenos, Señor, de predicarle tu palabra primeramente, Señor. A darle, Señor, el alimento espiritual que necesita, Señor. Si ha sido tu voluntad, Padre, que la puerta, Dios mío, de este local se abriera, Señor. Si hemos hallado gracia delante de tus ojos, ayúdenos. Porque hay un pueblo, Señor, sediento de tu palabra, Padre. Y depende mucho, Señor, del mensaje que ellos van a recibir aquí, Padre. Y va a depender mucho, Señor, de tu palabra, Padre, que predicamos aquí, para que estas almas, Señor, sean salvos, Padre. Te clamamos en esta tarde, Señor, que nos ayudes de poder darles alimento espiritual. Que nos ayude, poderoso Dios, de darles tu palabra, Padre, conforme a tu voluntad. Por la vida, Dios mío, de mi hermano Eddie, que está delante de ti, Señor.
petición, Padre, que Él ha puesto delante de ti. Solamente tú conoces, Padre, la oración, Señor. Sus peticiones, Padre, pero en esta tarde, Señor, yo me uno con Él, Padre, para orar, Señor, para suplicarte en esta hora de la noche, Señor, que tu mano poderosa sobre la vida de Él, para que Él se levante, papá, para que Él, bendito Dios, un día, Padre, te reciba, Señor, en tu corazón, como su único y verdadero Salvador, papá. Poderoso Dios, seas tu Padre, tocando el corazón de Él, que solamente tu Dios puedes cambiar, puedes transformar, Padre, la vida de tu pueblo, de tus hijos, de tu amado. Oramos, Señor, por cada uno de ellos. Oramos, Padre. Oro, Dios mío, por haber abre, Dios mío, la puerta de un trabajo, Señor. Abre, Señor, la puerta de la compañía, Padre. Si tú has traído a este estado, Dios mío, este estado de Michigan, a este pueblo de Gran Rapio, si ha sido tu voluntad, Padre, que Él viniera, Dios, te pido en el nombre de Jesús. Seas tu Padre haciendo la obra sobre la vida de Él. Seas tu Señor abriendo, Dios mío, la puerta de un trabajo, Dios. Porque tú eres el Dios que tienes el control de todas las cosas, Padre. Abre, Señor, la puerta de una compañía, Señor. Él tiene necesidad de un trabajo, Padre. Te pido en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios mío, por haber tus hijos, Dios, que han llegado, Padre. Gracias, Dios mío, por haber mi hermana Pérez. Bendice, Dios mío, la vida de ella. Bendice su familia. Bendice su esposa. Bendice a cada uno de sus hijos, Dios. Bendice, Padre, a cada uno que nos rodea. Padre, mano poderosa sobre la vida de ella. Levántala, Padre. Dale, Dios mío, esa fuerza, Padre, que ella necesita, Señor. Que no se quede, Padre, con su lugar. Que tú tienes propósito, Padre, sobre esta vida, Señor. De tu mano poderosa, Padre, levantando, Señor. Dale, Padre, esa fuerza espiritual que ella necesita, Señor. Porque solamente tu Padre puede dar fuerza al que no tiene, Señor. Levantar al caído, Padre. Levanta, Dios mío, la esposa de ella, Padre, mi hermano Huerta, Señor. Que esta familia, Padre, empiezan a sentirte más que nunca, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por nuestro Dios, por la tierra, señorita, que está de la tierra. Tu mano poderosa, Padre, sobre la vida de ella, Señor. La oración, el amor, Padre, la petición. Y Él lo ha puesto delante de ti, Padre, yo me uno en oración con ella, Padre, para suplicarte, Señor, para pedirte, Padre, en el nombre de Jesús. Porque solamente aquí hay poder, Señor. Oro, bendigo a Dios. Por mi hermano Mario, mi hermana Lisa, mi hermano Andrés, mi hermana Dulce, mi hermana Vilma, Señor. Mi hermano Sancio, Padre. Que estamos enfrente de esta obra, Señor. Ayúdenos. Ayúdenos, Padre, que somos los simientes, Dios mío, de esta obra, Padre. No permite, Dios, debilidades que lleguen a nuestra vida, Señor.
tenemos privilegios, Señor, aquí en tu casa de oración. Levanta, Dios mío, mi hija Ingrid, mi hermana Areli, Señor, mi hermano Werner, mi hermano Luis, mi hermano Jacobo, Señor. Estas almas, Padre bendito, sea tu mano poderosa sobre la vida de ellos, Dios. Que no se quede, Padre, en un solo lugar, Señor, sino que empiecen a trabajar, Padre, en la obra, Señor, en que tú lo has llamado, Dios. Oro, Padre, por a cada uno que se congregan aquí, Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, por todos los jóvenes, señoritas y niños, Dios. Oramos por ellos, Padre, suplicamos por ellos, Dios. Y gracias, Padre, por este servicio, Señor. Gracias, poderoso Dios, por mis hermanos que llegaron en esta tarde, Padre, a escuchar tu palabra, Dios. Y los que están de viaje, Señor, oramos por ellos, Padre, no quiera que se encuentren, Dios. Y el día de mañana, Padre, primeramente, aquí estaremos nuevamente en un servicio más, papá. Ayúdanos, Dios mío. La honra, la gloria va a ser para ti, papá. Gracias te damos en el nombre de Jesús.